Bienvenidos a un nuevo episodio de Otra Vuelta a la Historia. Hoy quiero que viajemos a Atenas, pero no solo para hablar del pasado, sino porque creo que muchas de esas ideas siguen más vivas de lo que pensamos. Y vamos a hablar del choque entre la filosofía griega y el Evangelio. Y la pregunta que va a atravesar este episodio es esta: ¿el cristianismo es simplemente una forma más profunda de resiliencia o es algo completamente distinto? Para tratar este tema, hoy me acompaña nuestro querido hermano Daniel Volpi, quien es misionero encargado en Monroe 4080, acá en Buenos Aires, Argentina. Daniel, gracias por estar acá. No, al contrario, un privilegio. Gracias a ustedes. Bueno, Daniel, cuando leemos en Hechos 17, para ubicarnos en el contexto, en el pasaje, Pablo llega a Atenas. ¿Y qué tipo de ciudad se encuentra? Porque a veces imaginamos Atenas que como si fuera un museo antiguo, pero era un centro intelectual impresionante, ¿no? Atenas fue una de las provincias de la filosofía griega, eh, donde la mayoría de los cráneos, digamos, hoy de los intelectuales, filósofos, pero no solo filósofos, sino matemáticos, los científicos de aquella hora, eh, también se les llamaba, había mucha mezcla, fusión de alquimistas. También había mucha arquitectura, era una ciudad asombrosa Atenas, tal es así, las construcciones arquitectónicamente eran tan bellas en su estructura, sino eran enormes y aparte un material que resistía el tiempo. Impresionante. Pero leemos en el versículo 16 que dice que Pablo, cuando llega, su espíritu se enardecía al ver la ciudad llena de ídolos. O sea, además de lo que nos comentabas, de los templos, de las estatuas, de las grandes edificaciones, de las escuelas filosóficas, el texto dice eso que me parece fuerte, que estaba llena de ídolos. Y te pregunto algo, Daniel, ¿ahí hace referencia a solo ídolos religiosos o podríamos decir que también eran ideas que funcionaban como dioses? Bueno, cuando Pablo se enardece, entendamos que el Nuevo Testamento en su mayoría está escrito, mayormente los evangelios, en el griego koiné, el griego común, el griego del pueblo, de la mayoría de la gente, y eran principios y manera de comunicar bien conocida. Cuando Pablo dice que se enardecía, la palabrita ahí en el original, en el griego, es paroskuno. Quiere decir levantar temperatura, tiene que ver con ira, enojo, y uno va a decir ira. Bueno, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. O sea, le producía intensidad en su interior Claro. al ver la idolatría. ¿El Espíritu Santo o el Espíritu de Pablo? Y Dios, la Biblia dice que Dios está airado cuando ve que los hombres ocultan la verdad del Evangelio, eso le produce ira. Ahora, es una ira santa, no es una ira como el ser humano lo tiene, que esa ira lo controla de tal manera que lo hace pecar, en insultar, en agredir. El enojo es algo mental. La ira es una explosión emocional producida en el caso de Dios por su naturaleza, que no comparte su gloria con nada, y cuando el ser humano, la creación más grande de Dios, lo deja de lado por un animal o por algo que él creó para adorarlo. Porque eso justamente es la idolatría, ¿no? Dar esa adoración no a Dios, sino a algo más. Exacto, la palabra idolatría se compone de dos palabras: ídolos y latreia, eidolon. Esa palabra eidolon es algo visible, algo que yo puedo tocar, palpar. Y latreia es culto, es adoración. O sea, básicamente es todo lo contrario al teísmo, porque el Dios de la Biblia nos manifiesta, se nos muestra, se declara a Él como espíritu. La palabra espíritu es un sinónimo de viento, aire, hálito. Y
la gente crea cosas no espirituales, no tiene la capacidad de crear algo espiritual, tiene la capacidad de crear de lo creado. ¿Y qué es lo creado? Cosas materiales. Y desde el principio, ¿no? Fue así. Ahora, me da la impresión también de que no está muy lejos de nosotros, de la actualidad, porque quizás hoy no tenemos estatuas, pero sí sistemas de pensamientos o ideologías que nos prometen darle un sentido a la vida, ¿no crees? Lo que pasa es que nuestro creador, Dios, nos hizo con una necesidad de contactarnos con Él. Ahora, ¿qué pasó entre Dios y nosotros? El pecado. Y el pecado nos desvía de nuestro creador. Y por eso es tan fácil ser religioso, lo que Pablo ataca. Dice, he visto que sois muy religiosos. La palabra religión quiere decir religar, es un esfuerzo humano por querer ligarse, unirse al Creador. Y el Evangelio es totalmente opuesto, es Dios dando y el Dios de los cielos nos da a su Hijo. El hombre no puede dar nada a Dios. Es todo lo contrario. Cuando Pablo ve este cuadro de ídolos, producto de su razonamiento, dice, templos hechos por manos de hombres, claro, se enardece porque dice, muchachos, están equivocados, no es por ahí. Dios no se lo encuentra a través de algo hecho manualmente. Ahora, en el capítulo anterior hablábamos un poco de la apologética, ¿no? De la defensa racional de la fe, y vemos que en este episodio, en este capítulo, perdón, Hechos 17, se menciona que Pablo discute con dos grupos, dos grandes grupos, los epicúreos y los estoicos, porque dice el versículo 18, también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Ahora, Daniel, para alguien que nunca escuchó estos términos raros, ¿no? Le puede sonar raro, ¿cómo lo explicarías de una manera simple de entender? Los epicúreos era un grupo filosófico. Primero definamos filosofía. Filos, amor. De ahí viene la palabra de amor filial, amor de familia. O sea, algo que se le tiene afecto. En este caso, filos, tengo afecto a Sofos. De ahí viene el nombre Sofía. Han escuchado el nombre Sofía, ¿no? El nombre femenino. Sofía es sabiduría. Entonces, la filosofía es el amor a la sabiduría. Dios se reveló y dice en su palabra que el principio de la sabiduría, que la sabiduría en la Biblia no es una cabeza llena de conocimiento, esa sabiduría es la capacidad de llevar a la práctica la calidad de vida que Dios quiere que llevemos. No es, este libro, me encanta esa definición, no es para llenarnos de conocimiento, es para cambiar nuestra vida. El propósito de toda la teología es que conozcamos a Jesucristo y que nos parezcamos a Él. Al conocerle por la fe, creer que somos pecadores, creer en su sacrificio, somos salvos. Y luego la Biblia está dada para que nos parezcamos a Él. Ahora, filósofos, amor a la sabiduría. Los epicúreos era un grupo filosófico religioso tan lo que diríamos hoy un fanatismo o un militante de la sabiduría. Ahora, ¿quién promovió esa sabiduría? Ellos, primero los filosóficos, los epicúreos, ellos se enseñaba que el propósito del hombre era encontrar el placer y la felicidad. O sea, ¿quién no quiere placer? ¿Quién no quiere felicidad? Y bueno, me hago estoico. Ahora, decir, enunciar, nosotros aquí los estoicos creemos en el placer y la felicidad. Bueno, pero ¿cómo se logra? Ellos habían creado, entre sus filosofías, estilo de vida, evitaban excesos, evitaban las contrariedades, evitaba la ausencia del dolor. Y eran muy estéticos, muy cuidadosos del cuerpo, muy similar al hedonismo y al cuidarse el cuerpo, que no está mal. Ellos escapaban a los problemas, solamente se enfrentaban cuando se atacaba su filosofía, todo lo que atentaba contra
su creencia de placer y ausencia de problema, no, no, no compartían esa posición. Es más, ellos creían que si un Dios existía, ese Dios no se iba a entremeter entre los asuntos terrenales. O sea, Claro, un Dios lejano. un Dios creado Claro. a su imagen y semejanza, a su manera de pensar, pero no es el Dios bíblico. Entonces tenemos por un lado los epicúreos que buscaban evitar el dolor, ¿no? Por medio del placer, de la felicidad. Y por otro lado los estoicos diciendo aceptar el destino, dominar tus emociones. Y quiero preguntarte, que lo mencionabas recién también, ese pensamiento no suena muy actual, o sea, no estamos hoy llenos quizás de ese estoicismo disfrazado de frases motivacionales. Bueno, los estoicos, más o menos en el año 320, según historiadores, 263, vinieron de un tal Zeno, con Z. Estos eran panteístas. El panteísmo es todo es Dios, eh, el árbol es Dios, el perro es Dios, el viento es Dios, el agua es Dios. Eso es el panteísmo. Por lo tanto, a todo hay que reverenciar. Esa filosofía de panteísmo resulta en cuidemos el planeta, Greenpeace, todos los movimientos animalitos, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Ahora, ellos eran también animistas. El animismo es darle un determinado poder a las cosas. Por ejemplo, entre los evangélicos, entre los cristianos, hay un determinado animismo. ¿Cómo funciona eso? Es creer que si yo dejo la Biblia abierta en mi casa, no entran los malos espíritus. Eso es atribuirle... Como si fuera un amuleto. Exacto, al libro en sí, pero esto es papel y tinta, pero el mensaje es divino y el creer en el mensaje de Dios da poder. Bueno, y los estoicos, ellos creían en la resiliencia, es decir, resistir, al contrario de los epicúreos que creían en el placer, ellos creían en resistir. Y de ahí viene el estoicismo, el permanecer estoico ante una situación adversa. Claro, entonces al final tanto unos como otros pareciera que estaban intentando responder la misma pregunta, que es cómo vivir en un mundo incierto. Ahora, en medio de ellos llega Pablo, y algo que me llama la atención es que Pablo no llega atacando directamente, sino que observa, escucha, incluso cita a poetas griegos, porque en el versículo 28 dice Pablo, porque en él, esto es en Dios, dice, vivimos, nos movemos y somos, así como algunos de los poetas de ustedes, les dice a los griegos, han dicho, porque también somos linaje suyo. Entonces, ¿qué nos enseña eso sobre cómo dialogar o cómo debemos dialogar con la cultura, Daniel? Bueno, la cultura es lo que caracteriza a los pueblos. En el hombre, una acción genera un hábito y un hábito genera un carácter. En los pueblos, las acciones repetidas en el tiempo generan una cultura. Por ejemplo, hay culturas de pueblos originarios que cuando alguien se muere hacen fiesta, lo llevan danzando al cementerio, a su morada, a su última morada. Son culturas, formas de percibir la vida, el quehacer cotidiano. Ahora, es muy interesante, Moisés, que Pablo era un hombre culto. ¿Qué quiere decir culto? Adquirir el conocimiento, e ignorancia es ausencia de conocimiento. El conocimiento es adherir esa información. Ojo, el conocimiento es poder. El conocimiento te soluciona problemas. El conocimiento sin amor envanece, dice la Biblia. Todo tiene su límite, ¿no? Sí. Pero acá Pablo, bien decís, cuando habla, como dicen algunos poetas, él está citando, es interesante, Epiménides, un poeta, fue escuchado por Pablo y Epiménides le colocó un adjetivo a los cretenses, o sea, los creyentes
los no creyentes, perdón, de Creta. Y dice, los cretenses, malas bestias. Y le dice, repréndelos duramente, dice Pablo. Y luego menciona a sus poetas. Y uno es Epiménides y el otro se llama Aratus. Es muy interesante cómo Pablo no aborda, porque tenemos que entender que Pablo está en el Areópago. Para subir al Areópago habría que 100 y tanto de escalones, perdón, no recuerdo. Estaba en la cima de una montaña. Allá dentro del Areópago estaba el Odeón. El Odeón era una especie de teatro, pero también se hacían las discusiones. No hablamos de discusiones con golpes, sino discusiones verbales. Con argumentos y... Posiciones filosóficas acerca de lo que creen. Y no era el mundo hoy tan rápido, tan dinámico. Ellos tenían mucho tiempo y tenían mucha cultura en cuanto a tenían acceso a grandes bibliotecas, que los libros, por supuesto, algunos eran forrados con cueros del Nilo, se sacaban una especie de juncos que se pisoteaban, se picaban, se entremezclaban y luego se le pasaba un ungüento y así permanecían en el tiempo muy bien conservados. Y se ponían en vasijas inclusive para que no les dé el tiempo ni el frío ni el sol. Pero bueno, Pablo aborda la predicación del Evangelio mirando su cosmovisión, o sea, qué hay alrededor de la persona y qué es lo que está creyendo la persona. Claro, entonces pudiéramos decir que Pablo, si bien se vale de algunos recursos, o sea, utiliza ese lenguaje, pero no cambia el mensaje, lo que acabas de decir. Entonces te hago una pregunta más personal. Daniel, ¿crees que hoy corremos el riesgo contrario? O sea, nos encerramos sin dialogar o, por otro lado, dialogamos tanto que podemos llegar a diluir el Evangelio. Creo que el mensajero del Evangelio, tomando el modelo de Pablo, al margen de lo que yo crea, el modelo de Pablo es que era un hombre culto. Sin lugar a dudas, en el Antiguo Testamento el hombre más usado por Dios fue Moisés, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahí aprendió arquitectura, aprendió matemáticas, aprendió la filosofía de los egipcios. El idioma, el hebreo, algunos dicen que lo perdió en el desierto durante 40 años, por eso no es que tartamudeaba en sí, sino que el dejar de practicarlo le llevaba una dificultad en las pronunciaciones de las palabras. Pero bueno, y Pablo, sin lugar a dudas, fue la persona más usada en el Nuevo Testamento. Perdón. Pablo sabía griego, sabía hebreo, porque era hebreo, sabía griego. Posiblemente, como él nacido en Roma, en Cilicia, posiblemente haya sabido mucho de latín. O sea que estamos viendo a un predicador del Evangelio que está hablando 3 idiomas. Es un hombre totalmente preparado. Y no sería extraño que haya sabido en las escuelas, instruido a los pies de Gamaliel, que haya sabido algo bastante arameo. O sea que tenemos un hombre de 4 idiomas. Políglota. Mucho, bueno. Sin duda, más conocimiento puesto a los pies de nuestro Dios, más puertas usadas. Es una lógica. Acá está Rodrigo detrás de cámara, vos y yo. Si entra una persona que viene de Sudáfrica y alguno de los 3 sabemos su lengua, seguro nos vamos a comunicar. ¿Y a quién va a usar Dios? Al que sepa su lengua. Mientras más preparación, más posibilidades de ser usados por Dios. Impresionante. Y llegamos al momento quizá brillante en donde Pablo utiliza una figura, el momento del altar al Dios no conocido. Voy a leer en los versículos 22 y 23 que dice: Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido o no conocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. Ahora, cuando Pablo lo menciona, Daniel, ¿tú crees que él está validando esa adoración o más bien mostrando que es insuficiente? Bueno,
Por ejemplo, ilustro, en nuestro Buenos Aires vemos circulando, te van a decir que tiene que ver, tiene mucho que ver, vemos circulando muchos patines, con motorcitos, con baterías, y van a alta velocidad. Y allí no hay jurisprudencia, hay un vacío legal. Aquí Pablo aprovecha que ve un vacío legal, ve un vacío espiritual. Él toma ese título al Dios no conocido para decir, yo te lo quiero presentar. Ellos dicen que si había otro, dice, le muestro al Dios no conocido. Y Pablo, viendo la cosmovisión, o sea, todo alrededor, acordémonos que acá el Areópago estaba en el valle, en el cerro de Ares. Ares ya es un dios griego. Luego estaba el panteón de los ídolos, de sus dioses con minúscula, donde cada uno tenía distinto nombre. Tal es la influencia de Grecia que hoy, nuestros días, tenemos lunes, viene de qué dios? El dios de la luna. Martes viene de dios Marte. Miércoles de Mercurio. Jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Sábado de Saturno y domingo del dios de la luna. Sonntag, o en alemán, o Sunday, día del sol. El dios del sol, el Ra, que adoraban los egipcios. Ahora, Pablo toma de todo eso y dice, les voy a anunciar al Dios que no conocen. Y entre nuestros días, gente, porque Dios nos creó, como me encanta decir, hay miles de templos, miles de iglesias alrededor del mundo, millones de altares, donde la gente va a adorar a su Dios. Pero el gran pecado es que no se adora al Dios de la Biblia. Jesucristo dijo que Él iba a enviar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Que va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Y Pablo habla acá, en Hechos 17, de la justicia. Es una injusticia no creer en Jesucristo como Salvador personal. A los ojos de Dios, Él nos dio su Hijo único. Nos dio de su misma familia, y el hombre dice, no quiero a Cristo, aquí yo creo en Dios. Eso para Dios es algo injusto, es algo fuera de la medida de Dios, y la persona que cree en otro Dios, eso le está diciendo Pablo. Ustedes no creen en el Mesías, en el enviado de Dios que les voy a presentar, por más que tengan la cabeza llena de conocimiento y hayan hecho miles de templos, con mucha ornamentación, imponentes a la estética y a la vista y a los ojos del hombre, y con una apariencia de piedad. Eso no es Dios. El Dios de los cielos se hizo hombre, y ese les estoy presentando, que murió en la cruz por ustedes. Y la conversación iba bastante tranquila, ¿no? Estaban evaluando. Este es palabrero. Justo ahí quiero llegar, perdón, porque ese viene a ser el momento de quiebre, porque ya era incómoda el debate, la discusión, y él comienza a redefinir todo, como vos bien decías, o sea, no era un Dios lejano, no una fuerza, no un principio abstracto, sino un Dios personal, creador, que gobierna la historia. Y llega en el versículo 29, que dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros le dijeron, ya escucharemos otra vez de esto, o a este palabrero. Entonces ahí, cuando Pablo menciona lo de la resurrección, me llama la atención porque además de las burlas, o sea, ¿por qué era tan ofensiva esa idea para el pensamiento griego? Bueno, cuando a Pablo lo califican, lo definen, le adjetivan palabrero, la palabra palabrero es un juego de palabras. Dice, este hombre tomó un poco del Antiguo Testamento, tomó un poco de los profetas, porque lo conocían a los libros de la ley, la Torá, conocían los filósofos
Una cosa es conocer, otra cosa es creer. Yo conocía, entonces dice, este es un palabrero. La palabra palabrero es alguien que en la práctica remendaba ropas con retazos. Este está extrayendo pedazos verbales de distintas fuentes y nos quiere vender algo nuevo. Entonces Pablo argumenta, su discurso argumentativo es en base a todo el Antiguo Testamento. Y es muy interesante que Pablo le presenta a Dios como creador y les dice, lo primero que quiero hablarles es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y cuando dice ha puesto los límites de la habitación, está hablando de no solo cuánto tiempo va a vivir, sino en qué lugar iba a nacer. Entonces nosotros perdemos de vista eso. Cuando Juan, en capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Juan ahí está haciendo una apologética también. ¿Por qué? Porque dice, apologética es revertir con argumentos una filosofía o una creencia o una posición verbal. Juan revierte y apunta directamente también a los griegos de aquellos días, porque Juan es el evangelio universal para todo el mundo, ¿no? Para que cuando lo leen los griegos decían que había una fuerza activa que dominaba y hacía que las cosas sucedan en el universo. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esa fuerza activa, el Logos, es Cristo, el mensaje de Dios. Entonces Pablo está usando ese concepto, decir, el Dios que no conocen, yo se lo conozco, yo se los presento. No es una fuerza activa, es el Dios. Y bueno, podemos hablar de los dioses, Afrodita, Hades, ustedes seguro han escuchado. Y la salvación entonces para muchos de ellos era como un escapismo, como escapar. Y es interesante que el cristianismo no prometa ese escape, sino más bien restauración. Y luego viene el corazón de este episodio, que comenzaba planteando la pregunta al inicio. Daniel, si tuvieras que definir la resiliencia en términos filosóficos, ¿cómo lo harías? Dios le ha dado capacidad al hombre, no hemos perdido la imagen de Dios, el ser humano no perdió la imagen de Dios. La imagen de Dios, a diferencia de los animales, es tener intelecto, emociones y voluntad. Como tenemos la imagen de Dios, cuando damos o hacemos una obra de caridad, nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque refleja en nosotros la imagen de Dios. Personas son resilientes o resisten en la vida haciendo bienes. Creen que haciendo bienes, oraciones. A mí me sorprende ver en hospitales gente voluntaria que sin cobrar un peso van, visitan y ayudan a los enfermos. Realmente es algo muy digno de elogio y de mérito y de reconocimiento. Pero ningún acto de resiliencia puede superar la obra de Jesucristo. Una molécula de la sangre de Cristo no se puede lograr en 150 años de vida, por más resistencia que yo tenga a las circunstancias. También puedo resistir a la palabra de Dios cuando dice, por cuanto todos pecaron. O sea, la gente... Pero ante la realidad de la muerte, Bueno, la resiliencia no alcanza. Bueno, el sabio Salomón dice, la describe, la ilustra a la muerte como una guerra. Dice, contra tal guerra, la muerte, no hay armas que valgan. O sea, como dijo un poeta, todos tenemos la vieja costumbre de morir un día. O sea, todos moriremos. Esa es una estadística acertada al 100%, y gratuita. Todos vamos a morir un día. La pregunta es, ¿dónde vamos a estar después que nos muramos? Estaba leyendo el otro día a alguien que filosóficamente decía, ¿no? Decía, el lado ignorado de la muerte es lo que la palabra de Dios nos revela como infierno. El lado ignorado de la muerte es lo que la palabra de Dios nos revela como infierno. ¿Y quiénes van a ir al infierno? Toda persona que por más que sea filosófico, filósofo, erudito,
moralmente como eran muchos de ellos. Otros eran muy pervertidos, porque el conocimiento no quiere decir una moral elevada. Está diciendo que sin Cristo no hay salvación. Y Pablo mira su contexto, ve allí un vacío espiritual. El Dios que no conocido, les voy a presentar. Él es el creador, mandó a su Hijo, dice, y resucitó, algo que la razón no puede explicar. No podemos explicar la resurrección. Pero también la Biblia nos dice, así como ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. No elegimos nacer, pero estamos vivos. No elegimos morir, pero vamos a morir. Sí, Dios nos da el privilegio de elegir dónde vamos a ir de una vez que nos muramos. Cristo hace la diferencia, cielo o infierno. Y lo último que te digo de Tesalónica, Pablo en Tesalónica no fundó una iglesia. Sabe que la democracia es demo, pueblo, krator, poder, el poder del pueblo gobernando. Sabe que la república en sus tres estados, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, proviene de la mente griega. Y sin embargo, no lograron entender con la mente que Dios es el creador, que envió a su Hijo, que resucitó, murió por nuestros pecados. Y paradójicamente en Atenas, Pablo no fundó ninguna iglesia, porque en el conocimiento, escribe a los Corintios, no se conoce a Dios, sino por la fe. Interesante todo esto, Daniel, y pareciera que la resiliencia nos dijera, aprende a soltar lo inevitable, pero la resurrección nos dice que la muerte no es inevitable en el sentido final, aunque veamos inclusive que a veces el cristianismo en la actualidad se parece más al estoicismo, porque se habla mucho de actitud, de mentalidad, de superación, y poco se habla, como comentabas hace un rato, de pecado, de justicia, de juicio, de resurrección. No podemos terminar predicando valores sin predicar a Cristo, porque al final, si Cristo no resucitó, solo estaríamos ofreciendo una filosofía más. Es lo que creo que nos deja de lección este episodio y al escucharte, Daniel. Y si tuvieras que resumir, ya para cerrar, lo que pasó en Atenas en una frase, ¿cuál sería? Bueno, me encanta un predicador muy antiguo, ¿no? Dice, predicar a Cristo sin la cruz es entregarle con un beso. Tenemos que predicar a Cristo, dice, para los griegos locura, para los cristianos poder de Dios. El que cree es salvo, el que no cree está condenado. Y Pablo, pero me encanta Pablo, dice que se puso de pie. Y eso nos debe motivar. Ante la contradicción filosófica, hay que ponerse de pie y hay que decir, esta es la verdad, Cristo es la verdad. Entonces, quisiera cerrar con eso, ¿no? Cristo es la verdad y hay que predicarlo aún en contra de corrientes filosóficas que lo niegan a él. Amén, amén. Y bueno, aunque ya vimos que Atenas estaba llena de dioses, de ídolos, pero vemos que también seguían buscando y Pablo no llevó una técnica para vivir mejor, no llevó una resiliencia, una capacidad de soportar nada más, sino que llevó las buenas noticias del Evangelio. Y creo que esa sería también la pregunta para los oyentes, para la audiencia en este día. ¿Estás anunciando una resiliencia o realmente estás anunciando la resurrección de Cristo? Así que gracias, Daniel, por acompañarnos en este episodio, por aclararnos este capítulo también importante de la Biblia. Le recomendamos leer todo el pasaje completo de Hechos 17, todo el libro de Hechos, pero especialmente este pasaje donde hemos relatado este episodio. Así que gracias por acompañarnos. Pueden seguirnos en el YouTube, darle like al video. Si ha sido de edificación para tu vida, por favor, compartirlo con alguien más. Y si tenés alguna duda, también puedes dejarnos en los comentarios. Así que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.